En este mismo momento, algo dentro de tu mente podría estar influyendo en tu realidad mucho más de lo que imaginas. Está presente en tus decisiones, en cómo interpretas lo que vives, en las oportunidades que reconoces y en las que ignoras. Incluso influye en las posibilidades que te atreves a imaginar para tu propio futuro. La mayoría de las personas nunca llega a notar este proceso y tal vez por eso sienten que su vida avanza en círculos. Intentan cambiar las circunstancias, el entorno, todo lo que ocurre afuera, pero de alguna manera los resultados suelen terminar siendo muy parecidos. Y aquí es donde aparece una pregunta que muchas personas asocian con la ley de atracción. Si nuestros pensamientos realmente influyen en cómo vivimos, ¿por qué algunas personas transforman su vida mientras otras repiten los mismos patrones? Tal vez porque hay algo sobre la mente humana que casi nadie comprende. Un proceso silencioso que influye en cómo interpretamos lo que vivimos, en lo que creemos posible y en los caminos que terminamos eligiendo. Y cuando entiendes ese proceso, empiezas a mirar tu vida desde una perspectiva completamente distinta. Durante mucho tiempo se nos enseñó que para cambiar la vida había que cambiar lo que ocurre afuera. Buscar mejores oportunidades, encontrar a las personas correctas, esperar el momento adecuado, cambiar de entorno, de trabajo o de situación. Y en muchos casos, esos cambios externos pueden ser importantes. Pero cuando observas con más atención cómo funciona la experiencia humana, aparece algo difícil de ignorar. A menudo las circunstancias externas parecen reflejar algo que ya existía dentro de la mente. Como si la realidad fuera, en cierto modo, un espejo que devuelve aquello que llevamos dentro. Esto no significa que todo lo que ocurre en el mundo esté bajo nuestro control. La vida es compleja, las circunstancias existen, el entorno influye, pero aún así hay un hecho que cuesta pasar por alto. La manera en que interpretamos la realidad tiene un impacto enorme en cómo la vivimos. Dos personas pueden atravesar una situación muy similar y, sin embargo, vivir experiencias completamente distintas. Una puede percibir una oportunidad donde otra ve un problema. Una puede sentir motivación donde otra siente resignación. Una puede interpretar una dificultad como un desafío, mientras otra la interpreta como una señal de fracaso. La diferencia no siempre está en lo que ocurre, sino en cómo la mente lo interpreta. Y esa interpretación no aparece al azar. Está profundamente influida por nuestras creencias. Creencias que se formaron hace años, a menudo sin que lo notáramos, a través de nuestra familia, nuestra cultura, las historias que escuchamos al crecer y las conclusiones que sacamos de experiencias importantes. Y con el tiempo, todas esas creencias construyeron algo mucho más grande. Una manera particular de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos y de interpretar lo que ocurre en nuestra vida. Con el paso del tiempo, esa forma de ver la vida se vuelve tan familiar que dejamos de cuestionarla. La asumimos como si fuera la realidad misma. Pero en el fondo es solo una interpretación. Una mirada profundamente arraigada que termina influyendo en casi todo. Moldea lo que creemos posible, lo que consideramos difícil, lo que sentimos que merecemos e incluso los sueños que nos permitimos tener. A menudo creemos que nuestras decisiones nacen únicamente de nuestra voluntad, pero si observamos con honestidad, descubrimos algo clave. Gran parte de nuestras decisiones están influenciadas por historias internas que llevamos dentro. Historias sobre quiénes somos, sobre lo que podemos lograr y sobre aquello que creemos que está fuera de nuestro alcance. Esas historias se forman lentamente, a través de experiencias, emociones e interpretaciones que construimos en el pasado. Y con el tiempo empiezan a definir los límites de lo que creemos posible. Por eso muchas personas sienten que su vida está determinada por circunstancias externas. Pero cuando miras más profundamente, notas algo distinto. Muchas de las limitaciones que percibimos en el mundo exterior tienen raíces mucho más profundas en el mundo interior. Y ahí es donde comienza una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse.
¿hasta qué punto la manera en que pensamos está influyendo en cómo vivimos? Porque si la mente tiene más influencia de la que solemos imaginar, comprender cómo funciona podría cambiar por completo la manera en que entendemos nuestra vida. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a lo largo de este video. No desde una perspectiva superficial, no desde frases motivacionales vacías, sino intentando comprender algo mucho más profundo. Cómo las creencias que habitan dentro de nuestra mente pueden influir silenciosamente en la realidad que experimentamos cada día. Porque cuando observas ese proceso con claridad, algo empieza a cambiar. Y ese cambio no ocurre primero afuera, sino dentro, en la manera en que interpretas lo que ocurre. Y muchas veces, ese cambio interno es el primer paso hacia una transformación mucho más grande. Para comprender por qué muchas personas sienten que ciertos patrones se repiten en su vida, primero es necesario observar algo que suele pasar desapercibido. La mente humana no solo percibe la realidad, la interpreta, y ese pequeño detalle lo cambia todo. Esa interpretación no es completamente neutral. Nuestro cerebro está constantemente filtrando la información que recibe. Cada segundo llegan a nuestros sentidos miles de estímulos distintos, sonidos, imágenes, palabras, movimientos, sensaciones. Pero sería imposible procesarlo todo al mismo tiempo. Por eso el cerebro necesita seleccionar. Necesita decidir qué información merece atención y cuál puede ignorar. Ese proceso ocurre de forma automática. No solemos notarlo, y eso tiene una consecuencia decisiva. La mente tiende a prestar más atención a aquello que confirma lo que ya cree. Si alguien cree profundamente que el mundo está lleno de oportunidades, su mente comenzará a notar señales que refuercen esa idea. Pequeños detalles, posibilidades que otros pasarían por alto, conexiones que parecen casuales, situaciones que, vistas desde otro punto de vista, podrían interpretarse como problemas. Pero esa persona las percibe como puertas abiertas. Ahora bien, si alguien cree que las cosas siempre terminan saliendo mal, su mente también empezará a encontrar evidencias que refuercen esa historia. Pequeños errores, oportunidades que no prosperan, situaciones que parecen confirmar que el esfuerzo no vale la pena. Y poco a poco, esa percepción se consolida. No porque la realidad sea necesariamente así, sino porque la mente está filtrando la información de una forma particular. Tal vez por eso muchas personas relacionan este fenómeno con lo que hoy se conoce como ley de atracción. La idea de que nuestros pensamientos y creencias pueden influir de manera indirecta pero profunda en la realidad que terminamos experimentando. Esto no ocurre por debilidad. No ocurre por falta de inteligencia. Ocurre porque el cerebro humano funciona de esta manera. Busca coherencia. Busca consistencia. Busca mantener una historia interna que tenga sentido, incluso cuando esa historia limita nuestras posibilidades. Con el tiempo, esa historia interna se vuelve algo más profundo, una identidad. No solo creemos ciertas cosas sobre el mundo, también empezamos a creer ciertas cosas sobre nosotros mismos. Yo soy así, esto siempre me pasa. Las cosas buenas no duran. Otras personas tienen suerte, yo no. Estas frases parecen simples pensamientos, pero cuando se repiten durante años, construyen una estructura mental muy sólida. Y esa estructura termina influyendo en decisiones que parecen completamente racionales. Por ejemplo, una persona puede evitar intentar algo nuevo porque en el fondo cree que no funcionará. Otra puede abandonar una oportunidad antes de que tenga tiempo de desarrollarse. En todos estos casos, la mente actúa siguiendo un mapa interno. Un mapa que se fue formando lentamente a lo largo de los años y que influye silenciosamente en el camino que recorremos. Ahora bien, esto no significa que estemos atrapados para siempre en ese mapa, pero sí significa que si queremos cambiar nuestra experiencia de vida, primero necesitamos reconocer que ese mapa existe.
porque cuando algo permanece invisible para nosotros, es muy difícil transformarlo. Durante décadas, diferentes campos del conocimiento comenzaron a estudiar este fenómeno desde distintas perspectivas. La psicología empezó a investigar cómo las creencias influyen en el comportamiento. La neurociencia exploró cómo el cerebro refuerza ciertos patrones de pensamiento, y algunas corrientes de filosofía reflexionaron sobre cómo la percepción humana moldea la experiencia del mundo. Y aunque cada disciplina utiliza su propio lenguaje, todas señalan algo similar. La manera en que interpretamos la realidad puede influir profundamente en cómo la vivimos. Esto no significa que la mente controle absolutamente todo lo que ocurre. La vida está llena de factores que escapan a nuestro control, pero sí significa que existe un espacio importante donde nuestras creencias influyen más de lo que solemos imaginar. Ese espacio aparece en cómo tomamos decisiones, cómo reaccionamos ante los desafíos y cómo interpretamos lo que nos sucede. Y muchas veces, pequeños cambios en esa interpretación pueden generar efectos muy diferentes a largo plazo. Imagina por un momento a dos personas que enfrentan el mismo obstáculo. Ambas atraviesan una dificultad similar. Ambas sienten frustración. Ambas experimentan dudas. Pero una interpreta esa situación como una señal de incapacidad, mientras que la otra la interpreta como parte del proceso de aprendizaje. Con el tiempo, esas dos interpretaciones crean caminos muy distintos. Una puede abandonar, la otra puede persistir. Una refuerza la idea de que no es capaz. La otra descubre habilidades que antes no había explorado. Y aunque el obstáculo inicial era el mismo, las historias que cada mente construyó a partir de esa experiencia fueron completamente diferentes. Este es uno de los puntos más importantes para comprender el funcionamiento de nuestra mente. Las experiencias influyen en nuestras creencias, pero nuestras creencias también influyen en cómo interpretamos las experiencias. Es un ciclo que se retroalimenta, muchas veces sin que lo notemos. Por eso, algunas personas sienten que su vida sigue un patrón repetitivo, no necesariamente porque el mundo esté en su contra, sino porque ciertas interpretaciones internas se activan una y otra vez. Y cuando esas interpretaciones cambian, cambian también las decisiones, las acciones, las oportunidades que percibimos e incluso las relaciones que construimos. Y lentamente, casi sin notarlo, el rumbo de la vida se modifica. Pero aquí aparece una pregunta todavía más profunda. Si las creencias tienen tanta influencia, ¿de dónde vienen realmente? ¿Quién decidió las creencias que hoy habitan dentro de nuestra mente? Esa pregunta nos lleva a un aspecto más profundo del funcionamiento humano. Porque muchas de las creencias que hoy influyen en nuestras decisiones ni siquiera se formaron cuando éramos adultos. Se formaron mucho antes, en etapas de la vida en las que nuestra mente absorbía información constantemente, cuando todavía no teníamos las herramientas para cuestionar lo que escuchábamos. Y comprender ese proceso puede cambiar profundamente la forma en que vemos nuestras propias limitaciones, porque muchas veces lo que creemos que es una verdad absoluta sobre nosotros mismos es solo una historia que aprendimos hace mucho tiempo. Una historia que puede revisarse, reinterpretarse y, en algunos casos, transformarse. Para entender por qué muchas creencias permanecen durante años dentro de nuestra mente, es útil observar cómo funciona el aprendizaje humano en las primeras etapas de la vida. Cuando somos niños, nuestra mente está diseñada para absorber información constantemente. No solo aprendemos palabras o comportamientos, también absorbemos interpretaciones sobre el mundo. Un niño observa lo que ocurre a su alrededor y comienza a sacar conclusiones. Conclusiones sobre cómo funcionan las relaciones, qué significa equivocarse, qué significa tener éxito y qué hace falta para ser aceptado. Y muchas de esas conclusiones no se forman a través de un análisis consciente. Se forman a través de la repetición, de los mensajes que escuchamos con frecuencia y de emociones intensas que dejan huella en la memoria. Por ejemplo,
Si un niño crece escuchando constantemente que debe tener cuidado porque el mundo es peligroso, es posible que con el tiempo desarrolle una visión del mundo basada principalmente en la precaución. Si otro niño crece en un entorno donde se estimula la curiosidad y la exploración, puede desarrollar una percepción completamente distinta. No porque uno de los entornos sea correcto y el otro incorrecto, sino porque cada experiencia deja una marca en la manera en que la mente interpreta la realidad. Con el paso del tiempo, esas interpretaciones se convierten en patrones de pensamiento, reacción y emoción. Y esos patrones comienzan a operar en niveles cada vez más profundos de la mente. En psicología, muchas veces se habla de la diferencia entre mente consciente y mente inconsciente. La mente consciente es la que usamos para analizar, reflexionar y tomar decisiones deliberadas, pero gran parte de nuestros comportamientos diarios no surgen de ese nivel consciente, sino de procesos mucho más automáticos, procesos que el cerebro utiliza para ahorrar energía. Imagina tener que pensar conscientemente cada paso que das, cada palabra que dices y cada decisión que tomas a lo largo del día. Sería agotador. Por eso el cerebro aprende a automatizar muchos procesos, crea atajos, verdaderos programas mentales que, una vez consolidados, comienzan a ejecutarse casi sin que lo notemos. Y eso resulta útil en muchísimas situaciones. Nos permite conducir un vehículo sin pensar en cada movimiento del volante. Nos permite escribir sin analizar cada letra. Nos permite realizar tareas cotidianas con naturalidad. Pero esos mismos mecanismos también se aplican a nuestras creencias. Si una idea se repite lo suficiente a lo largo del tiempo, puede convertirse en un programa mental. Un programa que influye en cómo interpretamos la realidad, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones e incluso en lo que creemos posible para nosotros. Y aquí aparece un problema clave. Muchas personas intentan cambiar su vida únicamente a través de decisiones conscientes. Se dicen a sí mismas que a partir de ahora van a pensar diferente, que van a actuar diferente, que todo va a cambiar. Y durante un tiempo logran sostener esa intención. Pero luego ocurre algo curioso. Los viejos patrones comienzan a reaparecer. Viejas dudas, viejos miedos, viejas interpretaciones. No es un problema de intención, sino de un programa mental profundo que sigue activo. Es como intentar cambiar el rumbo de un barco con un leve giro del timón, mientras una corriente fuerte sigue empujando en dirección contraria. Por eso, muchos procesos de transformación personal requieren algo más que una decisión momentánea. Requieren conciencia, requieren observación, requieren empezar a reconocer cuáles son las historias internas que han estado guiando nuestra forma de ver la vida. Y cuando una persona observa esas historias con honestidad, ocurre algo decisivo. Empieza a notar que muchas de ellas no son verdades absolutas. Son interpretaciones que alguna vez tuvieron sentido, que quizás fueron útiles en otro momento, pero que ya no describen quién es esa persona hoy. Ese momento de reconocimiento puede cambiarlo todo, porque permite separar dos cosas que a menudo confundimos: lo que creemos y lo que realmente somos. Muchas personas han pasado años creyendo que ciertas limitaciones forman parte de su identidad. Pero cuando empiezan a observar su mente con más claridad, descubren que muchas de esas limitaciones son solo historias aprendidas. Historias que pueden revisarse, historias que pueden transformarse, historias que pueden dejar de definir el futuro. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. La mente humana tiende a proteger lo que le resulta familiar, incluso cuando lo familiar no es necesariamente lo más beneficioso. Pero cuando una persona observa sus pensamientos con mayor atención, se abre un espacio nuevo, un espacio donde ya no reaccionamos automáticamente ante cada pensamiento y donde podemos hacernos una pregunta muy simple. ¿Este pensamiento describe realmente la realidad o es solo una interpretación que aprendí hace mucho tiempo? Y a partir de esa pregunta comienza un proceso de transformación real.
Un proceso donde la mente empieza, poco a poco, a flexibilizar historias que antes parecían inamovibles. Y cuando esas historias cambian, también cambia la percepción de la realidad. Pero todavía hay un aspecto más profundo que debemos explorar, porque incluso cuando alguien reconoce que sus creencias influyen en su vida, aún queda una pregunta importante. Si las creencias pueden influir en lo que percibimos, ¿hasta qué punto también influyen en lo que atraemos hacia nuestra experiencia? Esa es una de las preguntas que muchas personas asocian con la llamada ley de atracción. Y para comprender esa idea con mayor claridad, es necesario observar algo más sobre el funcionamiento de la mente humana. Algo que a menudo ocurre sin que lo notemos, pero que puede influir profundamente en el tipo de realidad que empezamos a construir. Hasta ahora hemos visto algo importante. Las creencias influyen en cómo interpretamos la realidad, en los pensamientos que aparecen en la mente y en las emociones que sentimos frente a determinadas situaciones. Pero hay un paso más en este proceso, un paso que muchas veces pasa desapercibido. Las creencias también influyen en nuestras acciones, y con el tiempo esas acciones terminan moldeando los resultados que vivimos. A menudo pensamos en la realidad como algo que simplemente ocurre frente a nosotros y que debemos aceptar tal como es. Pero si observamos con atención, descubrimos que gran parte de nuestra vida se construye a partir de pequeñas decisiones. Decisiones que tomamos casi sin darnos cuenta, que se acumulan con el tiempo y que, en el momento, parecen insignificantes, pero que poco a poco terminan construyendo trayectorias. Por ejemplo, cómo una persona responde ante una oportunidad, cómo reacciona ante una dificultad, cómo interpreta un rechazo o cómo decide persistir o abandonar. Cada una puede parecer pequeña, pero cuando se repite durante años, termina creando un camino muy distinto. Imagina a alguien que, en el fondo, cree que no es capaz de lograr algo importante. Tal vez esa persona no sea consciente de esa creencia, pero esa idea puede influir silenciosamente en muchas decisiones. Puede hacer que dude antes de intentar algo nuevo, que posponga ciertos proyectos o que abandone más rápido frente a una dificultad. No porque esa persona carezca de talento, sino porque la historia interna que lleva dentro está condicionando su comportamiento. Ahora imagina lo contrario. Una persona que, con el tiempo, ha desarrollado la creencia de que es capaz de aprender, adaptarse y superar obstáculos. También enfrentará dificultades, cometerá errores, atravesará momentos de incertidumbre, pero es probable que reaccione de otra manera. Puede interpretar un obstáculo como parte del proceso, ver en una crítica una oportunidad de mejora, o simplemente persistir un poco más antes de rendirse. Y con el tiempo, esas pequeñas diferencias en la manera de actuar generan resultados distintos. Esto no significa que la vida esté completamente bajo nuestro control. La realidad es compleja. Hay factores que escapan a nuestra influencia. Pero aún así, hay algo que no podemos ignorar. La manera en que interpretamos la realidad influye profundamente en cómo la vivimos. Y las decisiones que tomamos terminan marcando la dirección de nuestra vida. Es aquí donde muchas personas empiezan a preguntarse si nuestros pensamientos también influyen en aquello que atraemos hacia nuestra experiencia. De hecho, de aquí surge gran parte de lo que hoy se conoce como ley de atracción. No como algo mágico, sino como un proceso simple. Lo que crees influye en lo que percibes. Lo que percibes influye en lo que haces, y lo que haces termina construyendo tu vida. Por eso, cuando cambia tu forma de pensar, no cambia el mundo de inmediato, pero sí cambia la forma en que interactúas con él. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías, a tomar decisiones distintas y a moverte en direcciones que antes parecían imposibles. Y aunque ese cambio es gradual, con el tiempo se vuelve evidente. No solo cambia lo que te ocurre, cambia la forma en que te relacionas con lo que te ocurre, pero todo empieza en el mismo lugar.
en la capacidad de observar tus propios pensamientos y cuestionar las historias que los sostienen. Porque muchas veces creemos que nuestros pensamientos describen la realidad, cuando en realidad solo reflejan la manera en que hemos aprendido a interpretarla. Y cuando esa interpretación cambia, también cambia la experiencia que tenemos de la vida. Esto no significa ignorar las dificultades, no significa negar los desafíos, significa algo diferente. Significa reconocer que nuestra forma de pensar puede convertirse en una herramienta poderosa, una herramienta que influye en nuestras decisiones, en nuestra percepción y en la dirección que toma nuestra vida. Y cuando usamos esa herramienta con mayor conciencia, se abre un camino nuevo. Un camino donde las posibilidades empiezan a ampliarse. Un camino donde la realidad deja de ser simplemente algo que ocurre y empieza a convertirse en algo con lo que interactuamos de manera más consciente. Y cuando una persona llega a ese punto y observa su mente con mayor claridad, ocurre algo decisivo. Empieza a notar que muchas de las limitaciones que antes parecían definitivas eran, en realidad, historias que podían transformarse. Y en ese momento aparece una comprensión profunda. Tal vez la realidad no sea algo completamente fijo. Tal vez la forma en que pensamos tenga más influencia de la que imaginábamos. Tal vez cambiar la manera en que vemos el mundo pueda cambiar también la forma en que el mundo comienza a responder. Tal vez, después de todo esto, empiece a surgir una forma distinta de mirar tu vida. Más tranquila, más consciente. Una forma en la que ya no necesitas pelear con cada pensamiento, sino aprender a observarlo. Porque cuando lo haces, notas algo clave. No todo lo que piensas es verdad. Muchos pensamientos son solo ecos del pasado. Historias que aprendiste hace años, interpretaciones que se quedaron contigo sin que te dieras cuenta. Durante mucho tiempo pudieron parecer definitivas, parte de tu identidad, pero no lo son. Y cuando empiezas a verlas con claridad, algo cambia. Dejan de definirte y empiezas a tener elección. Elección sobre qué creer, sobre cómo interpretar lo que te pasa, sobre cómo responder. Y ahí es donde todo empieza a moverse, porque dejas de reaccionar en automático y empiezas a actuar con intención. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías, a tomar decisiones distintas, a abrir caminos que antes parecían cerrados. Y poco a poco, tu vida empieza a cambiar. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú ya no te relacionas con él de la misma manera. Y tal vez esa sea la idea más importante. Tu experiencia no depende solo de lo que ocurre afuera, sino de cómo lo interpretas. Por eso no necesitas cambiar todo hoy, ni tener todas las respuestas. A veces, el primer paso es más simple de lo que parece. Observar. Observar lo que piensas, las historias que repites, las creencias que has dado por ciertas durante años, y desde ahí hacerte una pregunta honesta. ¿Esto que creo sigue siendo verdad para mí hoy? Porque en esa pregunta se abre algo nuevo, un espacio donde aparecen otras posibilidades, donde el pasado deja de definir completamente el futuro. Y cuando eso ocurre, aunque sea de forma sutil, algo empieza a transformarse. No de golpe, pero sí de manera real. Porque cuando entiendes cómo funciona tu mente, recuperas algo que siempre estuvo ahí. La capacidad de elegir. Y muchas veces, ese pequeño cambio interior es el inicio de algo mucho más grande. Porque cuando cambia la forma en que miras el mundo, también cambia lo que el mundo te devuelve. Y entonces la pregunta deja de ser si el universo te escucha y pasa a ser algo mucho más importante. ¿Qué historia estás eligiendo creer hoy, que mañana se va a convertir en tu realidad?